Es día 11 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera y amiga de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Apreciamos que aprecies nuestros resúmenes. Gracias por los mensajes de ánimo. Personas específicamente dicen: hermana, gracias por su dedicación. Dios los bendiga grandemente. Qué hermoso material para aprender de Dios. Quiero decirles, no hacemos esto para recibir reconocimiento, pero cuando vemos palabras como estas, son bien recibidas. Muchas gracias por su aprecio. Si eres nuevo, bienvenido. Estamos felices que has venido al banquete de la palabra de Dios. Por favor, asegúrate de imprimir la guía de lectura. Puedes acceder al enlace aquí abajo. Recuerda suscribirte y oprimir el botón me gusta. El banquete de hoy está en Job, capítulos 29, 30 y 31. Quizás has escuchado o participado de una conversación cuando las personas dicen: los tiempos de antes eran mejores. Parece que cuanto más mayores nos hacemos, tendemos a ser más nostálgicos. Consideramos que el ayer parece más atractivo, sobre todo si en el presente enfrentamos calamidades o pruebas, especialmente de la edad. Parece que algo de esta dinámica Job expresa hoy. Desmenucemos un poco el capítulo 29, versículos del 1 al 5. Después que Job describió el valor de la sabiduría de Dios, ahora lamenta que extraña la comunión con Dios. Según la estimación de Job, había un tiempo en que Dios lo cuidaba y parecía que Dios estaba con él en lugar de contra él. Job siente nostalgia al recordar su vida antes de los capítulos 1 y 2, antes que Dios resalte a Job ante Satanás. Job anota particularmente 4 bendiciones pasadas. A. El cuidado de Dios. B. La amistad de Dios. C. La provisión de Dios. D. La presencia de Dios. Job anhela esa sensación de la inmediatez de la presencia de Dios que había conocido antes. También recuerda la partida de sus amados hijos a quienes extraña. Versículo 6. Leche y aceite señalan riqueza, suavidad y abundancia, en contraste con su presente apariencia física tosca y demacrada. En nuestros días tendemos a pensar que la grasa es mala, pero en la Escritura es algo bueno. Versículo 7. Posiciones prominentes eran parte del ambiente de Job. Versículos 8, 9 y 10. En este repaso por su pasado, Job recuerda cómo la gente solía reaccionar a él. Involucraba honor y respeto. Si miramos que durante los últimos 20 capítulos y más, Elifaz, Bildad y Zofar han expresado que sospechan que Job comete un pecado secreto. Ya nadie siente respeto por Job. Verso 11 es la introducción de lo que Job está a punto de decir. Los ojos veían y los oídos oían sobre las obras justas que Job va a describir a continuación. Versículos del 12 al 17. Hay una lista de la justicia que Job perseguía a favor del vulnerable. Job recibía elogios por protegerlos. Reaviva la bendición y la alegría para los vulnerables. Tomaba decisiones con justicia y rectitud. Vivía de tal manera como si la justicia era su prenda de vestir. Job ayudó a las personas, no permitió que se abusaran de ellas ni se las maltratara. En la medida de sus posibilidades, Job también quería quebrantar el poder de los opresores, defendía la causa de los maltratados, quebraba los colmillos de los malvados y les arrebataba la presa de entre los dientes. Esta es una forma figurativa de hablar de su defensa a los vulnerables. Versículo 18. Job pensó que moriría en su casa, no como consecuencia de un castigo, sino en su nido. Evoca imágenes de comodidad y seguridad. También pensó que sus días en esta tierra serían numerosos como la arena en la orilla del mar. Versos 19 al 20. Continúan las expectativas de una larga y vigorosa vida. Usa la analogía de un árbol y la de un guerrero con su arco. Versículos 21 al 25. Job continúa describiendo cómo la gente solía amar escucharlo hablar.
Él era líder en poseer consejo que ayude. Su liderazgo era apreciado, así como también emocionaba el consuelo que brindaba. Y esto es exactamente lo que Job quería de estos amigos, algo de consuelo. Por eso vinieron, pero en algún punto se desviaron por completo, desviaron su intención original y ahora solo acusan a Job de algún delito oscuro y especulativo. Desmenucemos ahora el capítulo 30. Habiendo dibujado el retrato de cómo era Job, rico, honrado, bendecido, floreciente con hijos y el favor tanto de Dios como el de los hombres, veamos qué nos dice ahora. Versículos del 1 al 3. Job puntualiza el desprecio que enfrenta. Los jóvenes le muestran una vergonzosa falta de respeto y están demostrando ser personas sin valores. Estos jóvenes que ahora le faltan al respeto a Job tuvieron padres que también deshonraban la sociedad, y esos padres a su vez tuvieron padres de la misma naturaleza deshonrosa. Versículos del 4 al 8, Job describe a los marginados que ahora se burlan de él, destacando su indigencia y exclusión de la sociedad. Estas vívidas descripciones enfatizan la humillación que siente Job al ser ridiculizado por ellos. Versículos del 9 al 10. El lamento de Job continúa con una descripción de cómo se ha convertido en un sujeto de ridículo público. Se han burlado de él en canciones, tratando con desdén, simboliza su completa pérdida de dignidad y respeto. En la cultura antigua, escupir en la cara de alguien era una de las máximas señales de desprecio. Versículos del 11 al 14, Job atribuye su humillación a la mano soberana de Dios, diciendo que Dios ha destemplado su arco, dejándolo indefenso. Describe a sus atacantes como implacables y organizados, usando imágenes de asedio para representar su agresión. La frase "nadie puede ayudarlo" refleja el aislamiento que siente Job, abandonado tanto por Dios como por el hombre. Versículos 15 al 17. Job describe la angustia interna de su sufrimiento, comparando su dignidad y su seguridad con elementos fugaces como el viento y las nubes. Su dolor es implacable y lo afecta tanto física como emocionalmente. La imagen de "la noche traspasando mis huesos" enfatiza la profundidad de su agonía. Versículos 18 al 22. ¿Y a quién atribuye Job la culpa de todo lo que le sucede? A Dios, a quien persigue como poderoso y sin embargo insensible ante la miseria actual de Job. Versículo 23. Job piensa con todo el poder de Dios dirigido contra él, y que Dios seguramente pondrá fin a su vida pronto. Versículo 24 al 26. Pero esto le parece a Job absolutamente injusto, porque Job solía ser amable con los que sufrían, y sin embargo ahora él mismo no está experimentando ningún tipo de bondad por parte de Dios ni de los demás en su sufrimiento. Versículos 27 al 31. Job termina este capítulo expresando su dolor físico, su profunda tristeza y aislamiento que está viviendo. Pasemos a desmenuzar el capítulo 31. Versos del 1 al 4, Job comienza el capítulo con un testimonio de su castidad, expresando su pacto contra los pensamientos lujuriosos. Demuestra su comprensión de que Dios es omnisciente. Versículos 5 al 8, en esta sección, Job afirma que no ha mentido, que ha sido honesto y ha dado un trato justo. Versículos del 9 al 12, Job proclama su fidelidad conyugal. Versículos del 13 al 15, Job da testimonio de su trato justo a sus siervos y fundamenta esta justicia en la creencia de que ellos también fueron creados por Dios. Versículos del 16 al 23, Job demuestra su caridad y compasión hacia los pobres y necesitados, afirmando que nunca les negó ayuda. Versículos 24 al 28, Job declara con valentía su rechazo a idolatrar las riquezas o los cuerpos celestiales, entendiendo que tal idolatría es una traición contra Dios.
Versículos de 29 al 30. Job profesa su amor por sus enemigos, negándose a celebrar su desgracia. Versículos 31 y 32. Job muestra su hospitalidad, afirmando que ningún extraño tenía que dormir en la calle, ya que su puerta estaba siempre abierta. Versículos 33 al 40. En su conclusión, Job mantiene su transparencia e integridad, dispuesto a ser abierto acerca de sus pecados y enfrentar las consecuencias. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en los pasajes de hoy? Amo ver que Job extraña a Dios, lo considera su amigo. Me maravilla percibir ese nivel de intimidad y amistad, y me hace ver que es posible. Amistad no solo implica conocer a la persona, sino confiar y pasar tiempo con esa persona. Solo podemos confiar en alguien que conocemos, y para conocer a alguien necesitamos pasar tiempo juntos. Mientras más conozco a Dios, más aumenta mi intimidad y nuestra amistad se fortalece. Yo quiero que mi amistad con Dios aumente y profundice. ¿No son estas buenas noticias? Sí, porque Dios es mi deleite. No te pierdas el banquete de mañana. Está en Job capítulos 32, 33 y 34. No queremos que te pierdas la oportunidad de experimentar que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.